Apps, empresas que cambian el mundo. Las cosas suelen ser mucho más complejas de lo que parecen en el mundo del emprendimiento y también menos glamorosas probablemente. Lograr que una buena idea se convierta en una empresa sólida no es nada fácil. Hay que armar a un buen equipo, convencer a los talentos y también a los inversionistas para lograr el financiamiento. Y como en tantos otros aspectos de la vida, acá no hay atajos para el éxito, porque van surgiendo también muchos obstáculos en el camino. Pero de la misma forma surgen apoyos para ir superándolos. En la medida en que el ecosistema va madurando, surgen nuevos actores, algunos enfocados en las mentorías, otros en levantar capital o incluso en desarrollar ese intangible tan preciado que es la cultura asociada al emprendimiento. Así, por ejemplo, los fundadores de exitosas startups empiezan a apoyar a los que vienen de atrás, ya sea entregando algunos consejos o guías en momentos críticos de las tomas de decisiones o sencillamente generando esa comunidad. Y eso es lo más interesante probablemente, ese espíritu colaborativo que parece permear a todas las startups y scale-ups y a los que están dentro de este ecosistema. Y esto resulta contagioso porque luego surge un efecto de imitación que va alimentando esta construcción y que incluso es capaz de extenderse más allá de nuestras fronteras. En el capítulo de hoy vamos a profundizar en estos temas. Conversamos con una de las fundadoras de la aceleradora Platanus Ventures, Paula Ney, nuestra invitada de hoy, en Apps, empresas que cambian el mundo. Paula, gracias por recibirnos aquí en las oficinas de Platanus Ventures. Nada, feliz de que vinieran. Gracias por acompañarnos aquí en Apps. Paula, les ha ido muy bien a ustedes. Han tenido un crecimiento súper llamativo, con atención además de otras startups de Latinoamérica que han querido participar en sus rondas y postular para poder quedar y asociarse con Platanus Ventures. ¿A qué crees tú que se debe el crecimiento que han tenido? Yo creo que tiene que ver, por un lado, por la gestión que venimos haciendo. Desde que empezamos, las razones por las cuales construimos Platanus Ventures, en el fondo teníamos una hipótesis de cuáles eran las cosas que necesitaban los emprendedores hoy en día para surgir. Y eso se ha ido comprobando, por suerte. Ajá. Y por otro lado, igual hemos tenido suerte. Que yo creo que nadie te puede decir que ha tenido éxito sin suerte. Pero yo creo que nosotros estamos surfeando la ola correcta para ser una aceleradora. Y eso tiene que ver con que en toda la región el nivel de adopción de tecnología que hay es nunca antes visto. O sea, si pensáis en Chile, la adopción que hay de tecnología es como un 90% de la gente que tiene acceso a Internet. Sí. En México es un 70%. Y en China es un 70%. Entonces, no estamos tan lejos. Pero donde sí hay una brecha es que en Latinoamérica el porcentaje del PIB representado por empresas tecnológicas sigue siendo muy bajo. Y lo que nosotros queremos crear en el fondo es un espacio para que gente que tiene intenciones de crear productos digitales que tengan éxito y que estén resolviendo problemas reales puedan existir. Y hay muchos que están en ese camino, ¿no? De tratar de generar esos productos, sí, de todas soluciones. Maneras. O sea, hoy en día emprender es un camino deseado para una persona que está recién egresando a la universidad. Sí. Hace 7 años no tanto. Y hace 10 años era para locos, para cesantes, sí, como claro. Que ha cambiado mucho en este tiempo. Raro. Sí, totalmente. Bueno, y eso tiene mucho que ver con cómo ha ido madurando el ecosistema en Chile. ¿Cómo has visto tú ese proceso desde adentro, estando dentro del...? Es impresionante lo rápido que ha cambiado. Yo debo llevar como 7 años desde adentro, como decís tú, desde un rol que obviamente en un inicio era como más novato y hoy en día tengo un poco más de perspectiva, pero creo que lo que ha ido cambiando es, uno, la capacidad de los emprendedores hoy en día es mucho más sofisticada. La gente está creando startups que son realmente en base a tecnología, que son realmente digitales y donde el grueso de su operación y el grueso de su propuesta de valor es tecnología y digital. Paula, ¿y qué rol juegan las aceleradoras entonces, como Platanus Ventures, en este momento histórico, entre comillas, en este momento preciso de ese crecimiento que ha ido teniendo el ecosistema? Yo creo que la inyección de capital que ha existido en Latinoamérica en los últimos años ha sido principalmente de fondos extranjeros, el grueso. Hay cada vez más, hay una proliferación de fondos locales, pero el principal y la mayoría de la plata viene desde allá, ¿cierto? Y la mayoría del dinero que está entrando también se va a las rondas posteriores del levantamiento de capital. Entonces son empresas que van en su serie B, en su serie C, que en el fondo ya están establecidas, donde hay menos riesgo. Ajá. Y eso acomoda, creo, a la industria de capital de riesgo de Latinoamérica. Y donde hay poca gente es en la etapa más inicial. De acuerdo. Y nosotros pensamos al final en Platanus Ventures que es un sinsentido que todos los fondos estén buscando invertir y peleándose por los mismos deals, cuando en realidad deberíamos crear más deals y deberían haber más startups. Ampliar el abanico, ¿no? Mucho más, y en el fondo hay mucha gente muy capaz, con ganas de empezar una empresa y que tiene diagnosticado un buen problema,
que simplemente necesita la oportunidad de empezar. Entonces, capital, acompañamiento de gente que ya sabe, una comunidad, un espacio de oficina como este que veis tú acá, y nosotros creemos que eso va a mover la aguja y por eso creemos que hemos tenido tanta aceptación también. Me gustaría detenerme un poquito en esto del talento. Hay mucho talento, dices acá en Chile, ¿sí? ¿Realmente es así? ¿Ahí ha habido como un boom quizás? O... Sí, yo creo que hay un boom. Hemos tenido buenos referentes. Las empresas como Corner, Fintual, Book, Notco, etcétera, han logrado demostrar que una empresa chilena que empieza en un país relativamente chico dentro de la región es capaz de construir de las empresas que más valen al menos en el mercado. Sí. O sea, si pensáis en Colombia, hay menos empresas que valen más de $1 billón que en Chile y un país muchísimo más grande. Y por otro lado, nosotros tenemos muy buenos ingenieros de software. Ajá. Es parte de la tesis de nosotros también, invertir en ingenieros de software o gente que pueda desarrollar el producto, no tenéis por qué tener el título. Entonces, las empresas que logran realmente construir algo y escalar su solución rápidamente, sí son chilenas, porque al final tienen la capacidad técnica interna a las startups, en las startups. Entonces, sí, yo soy convencida de que Chile, y hay muchos fondos que miran Chile. Me llama la atención también lo que dice, no es necesario que tengan título, ¿no? O sea, tus capacidades no pasan por tener ese cartón o no, es una señalización nada más, pero el talento está. Y eso tiene mucho que ver también con el rol de este tipo de empresas, startups y scale-ups, como una suerte de movilizador social de alguna manera, si uno quisiera, ¿no? Sí. Abre muchas más oportunidades también todo este mundo. Creo que efectivamente aceleradoras como la nuestra, donde cualquier persona puede postular a Platanus Ventures, eventualmente cualquier persona que cumpla con la tesis, lo que buscamos, etcétera, podría llegar a ser invertida por nosotros. Entonces, sí se democratiza el acceso a capital, de alguna manera. Al final del día, el mundo del emprendimiento en Latinoamérica, al igual que toda Latinoamérica, creo que sigue teniendo como muchas brechas sociales. Entonces, si bien democratiza... ¿Se nota todavía? ¿Sí? Sí, obviamente, después de la pandemia, Latinoamérica es más desigual que antes de la pandemia. Sí. O sea, creo que es un problema que hay que atacar. Y lo bonito de las startups, más allá de quién esté consiguiendo el capital, es que hay más personas recibiendo soluciones. Y eso sí democratiza en el fondo el acceso a plataformas de educación, que cualquier persona, independiente de donde esté, pueda estudiar, acceso a productos financieros. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es un aporte hacia la sociedad y hacia el progreso de la región. Paula, ustedes como aceleradora han ido, me imagino, afinando también el proceso de selección. ¿En qué se fijan ustedes al momento de elegir una empresa en la cual invertir? O sea, nuestra tesis es súper simple. Nosotros invertimos en empresas digitales donde al menos uno de los fundadores pueda construir el producto. Que sea un desarrollador, un computín, como le decimos nosotros, en un lenguaje más cotidiano. El proceso de selección es divertido porque lo hemos ido afinando. Nosotros también hemos ido como creciendo en este rol de invertir. Somos founders antes de ser inversionistas. Entonces, muchas cosas que tú veis, virtudes que tú viste en tus cofundadores o en otros fundadores que han sido amigos tuyos, y que las lográis pesquisar en los que están postulando y están recién empezando. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Qué características, así como rasgos que ustedes traten de... A mí me encanta la gente que se comunica claramente. Encuentro que eso representa claridad mental. Es difícil de medir eso. Entonces, ¿Y es algo que uno observa. Por ejemplo, al momento de echar a andar un emprendimiento? Totalmente. O sea, tú tenés que tenéis que persuadir a inversionistas, tenéis que atraer el mejor talento, tenéis que convencer a gente de que use tu producto cuando eres nadie. Me parece como un skill bien necesario. Bien básico, sí. En el reporteo y preparando el programa, pero además en lo que uno lee también en los medios, que se está construyendo una comunidad que es bien interesante acá en Chile. Entiendo que en su última convocatoria ustedes recibieron muchas postulaciones de Latinoamérica como nunca antes, digamos, en este corto tiempo que tiene Platanus Ventures. ¿Qué crees que está pasando en ese sentido, de la relación de nosotros con el resto de Latinoamérica, por ejemplo? A ver, yo creo que hace 10 años los otros países de la TAM miraban Chile y veían a un Estado muy participativo, o sea, que está impulsando la industria del venture capital y de las capacidades emprendedoras. Y yo creo que hoy ven Chile y ven como el resultado de muchas de esas iniciativas y ven que ya el mercado privado por fin está llenando los espacios. Chile, a diferencia de muchos otros países de la TAM, es más formal, entonces hay otro tipo de oportunidades de negocio. Todo lo que es la industria B2B es bien interesante acá. Bueno, y la industria del venture capital también está súper desarrollada en Chile, o más, no súper desarrollada, creo que es más desarrollada creo que en otros países de la TAM, desde los LPs en adelante, desde la gente que invierte en fondos en adelante. Paula, hemos hablado harto de unicornios últimamente porque han surgido algunos acá en Chile. ¿Es un objetivo per se? ¿O es un simbolismo? ¿O tiene implicancias, digamos, prácticas también del alcance que pueden tener este tipo de empresas? O sea, yo creo que nunca debería ser tu objetivo per se como que tu empresa valga $1 billón. Creo que tu objetivo debería ser resolverle un problema a determinado segmento de la población y escalar eso. Entonces, a ver, hay dos distinciones. Uno, si tú quieres crear una empresa que sea de rápido crecimiento, que esa es la definición de las startups, probablemente necesites levantar capital.
Y el capital disponible para ese tipo de empresas es capital de riesgo, porque Claro. las chances de que te vaya mal son muy altas. Entonces, los fondos de capital de riesgo se constituyen bajo el Power Law, o sea, se construyen pensando en el Power Law. Tú vayas a hacer 100 inversiones y necesitáis, no sé, 3 a las que les vaya increíble, 5 a las que les vaya más o menos bien y el resto da lo mismo. Sí. Entonces, esas que les va increíble en general son empresas que hoy en día valen $1 billón o más. De acuerdo. Entonces, tu responsabilidad como emprendedor cuando levantáis capital de riesgo es entender el tipo de plata que estáis levantando. O sea, es distinto a pedirle plata al banco, es distinto a pedirle plata a, no sé, pues a los family offices directamente, depende un poco ahí de la relación de cada family office con el venture capital, pero si tú vas a un fondo de inversión, tú tienes que entender que ese fondo de inversión necesita generar los retornos esperados a sus propios aportantes. Y por otro lado, conozco millones de empresas que son increíblemente buenas y aportan a la sociedad que no valen $1 billón y da lo mismo que nunca lo valgan también. O sea, un caso muy específico de eso, cuando tú ves Book. Ajá. Book, ellos fueron súper bootstrap al principio, como que su intención no es el glamour de emprender, creo, sino que es de realmente resolverle un problema a sus clientes. Claro. Entonces, yo creo que ese es el objetivo. Si alguien está entrando en este mundo por el glamour y por decir, oye, yo lidero una empresa de $1 billón, creo que está equivocado y no le va a ir muy bien. Paula, como a modo de síntesis quizás y como para resumir lo que hemos conversado ahora, ¿cómo crees tú que va a estar nuestro país en términos de este ecosistema de emprendedor en 5, en 10 años más? Te voy a responder eso desde como yo veo Platanus Ventures de aquí a Dale. 5 o 10 años más. Ajá. Creo que definitivamente va a haber un crecimiento de este ecosistema muy, muy de la mano de la inteligencia artificial. Me encantaría ver más propuestas de inteligencia artificial, creo que todavía falta. Pero me imagino que todo va a ir creciendo hacia allá y nosotros como Platanus Ventures definitivamente también. Y por otro lado, si tú miras hoy en día las empresas más valiosas de la TAM, de las 10 más valiosas hay una sola que es de base tecnológica, que es Mercado Libre. Uh-huh. Si tú miras Estados Unidos, de 10, 6 son de base tecnológica. Entonces, el camino debería ir hacia allá y las señales están. Yo creo que es un buen momento para estar en Latinoamérica, es un buen momento para emprender, es un buen momento para invertir, pero la ola hay que agarrarla ahora, definitivamente. Paula, gracias por acompañarnos aquí en Apps. Gracias a ti. Apps, empresas que cambian el mundo. Apps, empresas que cambian el mundo. El uso de las bolsas plásticas en Chile es cosa del pasado y en el vacío que dejaron apareció una oportunidad para dar un giro hacia la sustentabilidad en cuanto a empaque se refiere. Y así nace Bioelements, una empresa que utiliza una resina biodegradable para fabricar bolsas que son capaces de descomponerse en el medio ambiente en cosa de meses. Sabemos que existen muchos empaques y embalajes que terminan en lugares que no nos gusta que terminen. Terminan en el mar, terminan en el medio ambiente, terminan en vertederos, muchos de ellos no se reciclan y queremos realmente encontrar una solución a esta gran problemática. Y fue ahí donde nace Bioelements, nace dentro de este contexto de entender que tenemos un problema y ese problema lo podemos también trabajar desde Latinoamérica, entendiéndolo desde Chile. Mi nombre es Ignacio Parada, soy CEO y founder de Bioelements. Nos dimos cuenta que para poder resolver el problema necesitábamos encontrar un material que tuviera ciertas facultades bien específicas y bien importantes. Y una de ellas es que pudiera biodegradarse en distintas condiciones. Y a través de la innovación que hemos venido desarrollando en los últimos 7 años, a través del trabajo que hemos venido haciendo con múltiples universidades, como la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Paraíso en Chile y otras 3 universidades dentro de Latinoamérica, encontramos que si nosotros mezclábamos y formulábamos nuestro material, lográbamos encontrar un producto que pudiera biodegradarse en condiciones perfectas, como de compostaje, pero también en condiciones imperfectas, como un ambiente marino, un vertedero, un relleno sanitario, un tiradero abierto. Y eso fue realmente una cuestión increíble y esa es la razón por la cual en Bioelements estamos constantemente tratando de desarrollar nuevas formulaciones con este objetivo principal. Estamos en una de las fábricas. La primera etapa de conversión de nuestros productos es transformarlo a un film. O sea, nosotros fabricamos resina, transformamos a un film en estas máquinas que ven detrás mío. Y esas máquinas producen un material que la verdad es que no es plástico, tampoco es papel, pero está entre medio. Es decir, tiene las características de un plástico desde el punto de vista de la protección de los alimentos, de las ventajas que significa para el transporte,
pero también tiene las características del papel desde el punto de vista que se puede biodegradar y también reciclar. Nosotros formulamos con los distintos componentes este pellet, luego con otros componentes, pigmentos, biodegradables, los transformamos mediante un proceso de extrusión en films. Las materialidades que ocupa Bioelements tienen la capacidad de biodegradarse en condiciones aeróbicas o de compostaje hasta 6 meses. Pueden biodegradarse en condiciones anaeróbicas de vertedero de 6 a 20 meses y en condiciones de medio ambiente hasta 20 meses y en condiciones de biodegradación marina en un plazo de 6 meses o un poquito más. Y ya hemos hecho análisis de ciclo de vida de todos nuestros productos y nos hemos dado cuenta y hemos tenido como resultado que nuestras materialidades reducen hasta un 60% las emisiones de CO2 en comparación a todos los plásticos de origen fósil y convencionales que existen hoy día en el mercado. Bioelements parte dentro de un contexto en el cual se hablaba mucho de la prohibición de bolsas plásticas convencionales y fue ahí cuando Bioelements realmente partió la idea de tratar de crear un material distinto. A mí me llamó mucho la atención que se estuviera prohibiendo, limitando una forma y no un material en verdad. El problema no es contra el plástico, sino que es como cómo funciona y cómo generamos este valor y cómo lo gestionamos posteriormente. Cada uno de los mercados en que participamos están buscando soluciones como esta porque hay cada vez una mayor percepción de lo que significa la polución y la contaminación del plástico, no solo desde el punto de vista de contaminación del plástico, sino que también desde el punto de vista del cambio climático. Lo que está haciendo hoy día Bioelement va absolutamente alineado, ¿cierto?, a los pilares que hoy día tiene de la temática de sustentabilidad de AgroSuper. Vamos a transformar entonces nuestro packaging, ¿cierto?, en una materialidad biodegradable, que es muy innovador. Hoy día en el mercado no existen con los alimentos. Somos una empresa profundamente chilena, pero también profundamente latinoamericana. El año 2018 entramos en Perú y en México, el año pasado en Brasil, en Colombia y nos constituimos también en Estados Unidos. Así que tenemos mucho por crecer, muchos mercados y lugares que abarcar. Y Chile tiene una cualidad súper importante, que es un país que sirve mucho de laboratorio, es un país que está muy avanzado en temas medioambientales, que quiere hacer cosas nuevas, que las empresas quieren trabajar contigo para poder desarrollar soluciones. Comenzar a emprender, lo hemos dicho, no es nada fácil, por el contrario, hay varios retos en el camino y uno de los principales tiene que ver con conseguir el financiamiento para poder echar a andar nuestros emprendimientos. Nuestro columnista Tomás Sánchez, ingeniero comercial experto en innovación, nos va a hablar en particular de las rondas de financiamiento, cómo aprovecharlas al máximo y sacarle partido para que los emprendimientos puedan surgir. Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a conversar sobre cómo financiar tu startup. Y aunque muchos crean que sea una locura, ya que yo no tengo tanta plata como todos creen, don Francisco sabe, a ver cuánto. Lo primero, antes de financiar, es que búscate un partner. A los inversionistas, a los venture capital, en general les gusta un emprendedor que es capaz de hacer equipo y que al mismo tiempo tenga con quien acompañarse cuando la cosa se pone peluda. Si estás pensando en fundar tu startup, probablemente ya tienes en la cabeza cómo financiarlo. Porque es difícil que sin ni siquiera una idea o con un PowerPoint solamente, un banco te preste plata o seas capaz de correr todo el riesgo tú solo o tengas una montaña de ahorros. Por lo mismo, entender cómo funciona la secuencia de rondas de financiamiento es muy importante. Asumamos que con tu cofundador se van a repartir la empresa 50 y 50. No siempre tiene que ser así, pero por la simpleza del caso, imaginémonos lo siguiente. Entonces, lo primero es levantar plata. ¿Con quiénes? Con la familia, amigos y cualquier conocido por ahí. Porque la verdad es que si quienes más te conocen y te quieren no confían en ti, es diferente mostrar justamente ese respaldo hacia otro inversionista. Por lo tanto, vamos a asumir de que ese 50 y 50 le vamos a dar un pedacito a ese tío medio millonario y además tenemos que guardarnos tal vez un 20%
para futuros empleados. Es decir, esos primeros tipos que van a perrar con ustedes y van a confiar en meterse en su startup cuando nadie más lo habría hecho o cuando tal vez ellos tenían una mejor oportunidad yéndose a una gran empresa que les pagaba un muy buen sueldo sin correr nada de riesgo. Entonces, ahora que ya tenemos las primeras lucas justamente de la familia y los amigos, es que uno echa a andar la empresa y empieza a hacer los primeros pilotos, las primeras pruebas de concepto para validar de que tu startup tiene o es capaz de generar tracción y es valorado por alguien. Ahí es cuando aparecen los llamados inversionistas ángeles. ¿Por qué le llamamos así? Porque son los primeros que estarían dispuestos a salvarte si es que algo pasa. Después, vamos a realmente la primera ronda formal, porque muchas veces el inversionista ángel te pasa la plata con la promesa de que después va a entrar formalmente a la ronda con un descuento versus el siguiente inversionista. Pero el primer inversionista real es aquel que normalmente se le llama seed o semilla. Y ese tipo, hoy día, estamos hablando que está pensando en poner entre $200.000 y $1 millón. Y ahí no sería nada raro que esa persona te pida, o ese fondo de inversión de riesgo, te pida entre un 10 y un 20% de tu empresa. Entonces, ya le dimos 5% al tío rico, otro 20% te lo guardaste a tus primeros empleados. Después, otro 5-10% fue a los inversionistas ángeles. Y después en tu primera ronda, que probablemente te van a valorar, vamos a estar hablando de entre un 10 y un 20% en la ronda seed. Una vez que pasan su ronda seed, vienen las famosas ronda A, B, C. ¿Bien? Y en cada una de esas rondas, que claramente se espera que sean más allá de $1 millón en capital que van a levantar, sino que se van a ir doblando, triplicando o hasta multiplicando por 10 la diferencia entre cada una de ellas, probablemente les van a pedir un 10% de inversión. Y así es como la torta se les va achicando en términos del porcentaje que ustedes van a tener, pero va creciendo el startup y por lo tanto es mejor tener el 20% de una tremenda empresa que tiene los fondos para crecer versus ser el dueño de la mitad de una empresa que no tiene por dónde. Y en todo este proceso, ronda tras ronda, se va valorando o revalorando cuánto vale tu startup. Y cuando llega a ser más de $1.000 millones, es que hablamos de que se ha creado un unicornio. En el caso de Chile, hay un puñado de empresas que han alcanzado esa categoría. Pero lo importante y el minuto más esperado es cuando realmente llegamos a lo que se llama el exit, que puede ser de que una gran empresa vaya y compre tu startup o que salgas a la bolsa. Y en ese minuto es cuando todas las velitas que pusieron tus inversionistas rinden sus frutos, ¿bien? Porque lo que pasa es que ellos se pueden cobrar y todo el riesgo que corrieron poniéndole plata a tu proyecto cuando era solo una idea o cuando tenía pocos clientes, va a haber su recompensa. Bueno, y después de recorrer todo este camino hay que tener claro algo, que tal vez ya se dieron cuenta, y es que el camino hay que recorrerlo hasta el final, porque nadie va a invertir en ustedes si no es porque quiere su premio al final de todo este recorrido que es el éxito, que les compren la empresa o que salgan a la bolsa. Sin duda hay un montón de complejidades en el camino. Acuerdos de accionistas, valoraciones, resolución de conflictos, pero son todos temas que los podemos conversar si es que a ustedes les interesan. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Apps, empresas que cambian el mundo, pero recuerden que pueden visitar las redes sociales de CNN Chile para revisar este contenido y otros capítulos. Nos vemos a la próxima. Apps, empresas que cambian el mundo.